Buenas gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo venimos? Bien, a ver. Un bajón esta gente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo venimos? Ahora sí, esto es el compartir que están veniendo aquí un bautismo de... Bien, bueno, vamos con la segunda charla del espacio de DevSecOps. Acá agradecemos con un fuerte aplauso al señor Facundo Alarcón y a Juan Manuel Minuzán. Bienvenidos y a darle. Buenas, ¿cómo están? Bien, ahí parece que ya está la presentación, así que podemos arrancar. Bien, mi nombre es, nos vamos a presentar un poquito antes. Mi nombre es Facundo Alarcón, trabajo en Mercado Libre como parte del equipo de seguridad informática en Cloud Security. Ahí tienen un contacto mío y bueno, dato de color que capaz que muchos conocen, vengo del norte, soy de Formosa, pero vivo en Resistencia, no sé por qué siempre lo digo, pero bueno. Muchas gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Juan Manuel Minú, soy de Colombia, también hago parte del equipo de seguridad en la nube de Mercado Libre. Aquí también mi contacto, en tiempos libres me suelo disfrazar de dinosaurio en eventos públicos. Aquí queda pendiente, pero eso hago en mis tiempos libres. Y bueno, vamos a arrancar con la charla, con una breve historia de lo que venimos a compartirles. Bueno, hace un tiempo existía una ciudad mágica llamada Internet, en donde existían sitios web, videojuegos y aplicaciones en Internet. Pero a medida que empezaron a crear pues más aplicaciones, pues empezaron a escalar a tal punto en donde pues algunas querían convivir en los mismos espacios en los cuales estaban otras. Y esto empezó a generar caos, fallas en las aplicaciones, en estos sitios que se encontraban. Entonces fue en un punto en donde apareció un superhéroe, Kubernetes. Kubernetes era un mago sabio y poderoso que con sus habilidades y bondades podía pues apaciguar y gestionar todo este tema y problemas que están teniendo como estos sitios y aplicaciones. Él era tan poderoso que podía crear como mini ciudades o mini contenedores en donde podían vivir y convivir estas aplicaciones. Entonces, Kubernetes se convirtió en un superhéroe en estas ciudades. Pero no solo eso, sino que también tenía la capacidad de poder gestionar recursos tales como la RAM o la CPU de todas estas aplicaciones. Asimismo, Kubernetes tenía la capacidad de poder monitorear y estar pendiente a cada uno de estos contenedores o ciudades de estas aplicaciones para poder detectar por si capaz alguna de estas fallaba. Entonces él era capaz de tomar las medidas necesarias para poder pues volver todo a la normalidad y que todas estas ciudades convivieran en armonía. Entonces se volvió un superhéroe, Kubernetes, en este conjunto de ciudades. Pero resulta que él por sí mismo no podía contra unos cibercriminales que empezaron a atacar a todas estas ciudades y estos contenedores. Empezaron a detectar pues, puertas traseras, empezaron a generar caos en todas estas ciudades. Aquí, de un equipo grande de seguridad, aparecen dos superhéroes, Facu y Juanma, para poder trabajar en conjunto y poder pues defender a todas estas ciudades de estos cibercriminales. Entonces, pues en conjunto se empezaron a crear controles, lineamientos y muros de defensa para poder de que todo estuviera en armonía y en tranquilidad. Con esto y presentamos la charla de Rocking Kubernetes Security, Safeguarding Hundreds of Clusters in a Dynamic Multi-Cloud Environment, con Facundo Alarcón y Juan Minú. La agenda del día. La agenda del día inicialmente es una introducción de lo que es Kubernetes, a grosso modo,
unas métricas y números de los que venimos trabajando en la organización. KISS es una iniciativa que viene trabajando todo el tema de aseguramiento y hardening también en Kubernetes en la organización. Vamos a presentar a grosso modo lo que venimos también haciendo. El overview de la solución, de lo que hablaremos y desarrollaremos bajo el título de la charla. El antes y después también de lo que venimos trabajando. Spaceman, que es como una herramienta que se ha venido trabajando y desarrollando y es muy importante en este ecosistema. Un laboratorio y las conclusiones. Entonces, arrancamos con la introducción breve partiendo de la historia anterior. Acá tenemos una arquitectura pequeña de un clúster de Kubernetes en donde tenemos por este lado los Kubernetes Masters, en donde tenemos pues, el etcd, el Controller Manager, el Scheduler, el Kubelet. También tenemos los nodos y tenemos un elemento muy importante en esta arquitectura que es el API Server. Lo más importante porque permite de manera externa llegar a los componentes internos del clúster mediante, por ejemplo, el kubectl. También tenemos los nodos que aquí es donde corren nuestras aplicaciones, el container runtime, que es como aquí se encuentra el ejecutable del Docker, y el kubelet, que es como un agente que se encuentra en los nodos que permite, mediante los schedulers, tener eventos y jobs. Bien, ahora voy a hablar un poco de la dimensión del problema a la cual nos enfrentamos en la organización. Todo este esquema que venía contando Juanma se aplica para un solo clúster, pero ¿qué pasa cuando empezás a tener 2 o 3 o empezás a multiplicar un poquito más esos clústeres a medida que crecen las necesidades de la organización y empiezan a multiplicarse y además tenemos la complejidad y de todo esto de que se deployan distintos cloud providers? Parece un poco agobiante, ¿no? Pero nada, analizando un poco el problema, pudimos encontrar una buena solución. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de los números o métricas que encontramos. Principalmente tenemos distintos cloud providers, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, GCP, Amazon, incluso on-premise. Tenemos más de 190 clusters, más de 12.000 nodos. Dentro de estos nodos tenemos más de 400.000 containers. Además, tenemos distintos workloads de más de 68.000 cargas de trabajo distintas entre jobs, deployment, servicios, etc. Además de que cada usuario que justifique la necesidad puede deployar un clúster, no tiene que pasar ese control por nosotros. ¿Cómo aseguramos este entorno con un montón de clusters y que se van generando dinámicamente? Bien, ahí nace un ecosistema de herramientas a lo cual nosotros llamamos KISS, por sus siglas en inglés, Kubernetes Infrastructure Security Standard. Así que nada, como les estaba comentando, es un conjunto de herramientas open source que cubre un gran aspecto de todo lo que es seguridad en nuestra organización, particularmente referido a los clusters. ¿Cuál es un gran panorama de todo este ecosistema? Después vamos a ir desarrollándolo un poco más a detalle, pero para que tengan una idea. En primer lugar, tenemos un usuario que tiene esa necesidad de deployar un clúster. Ahora bien, este usuario, por medio de infraestructura como código, puede deployar esto. Entonces, ahí entra una herramienta que es muy importante para nosotros, que se llama Checkov, es open source, donde básicamente se plantean controles en toda esta infraestructura como código. Si pasan esos controles, ahí recién se puede deployar el clúster en cualquiera de las nubes que estaba comentando anteriormente. Ahora bien, tenemos que tener un registro de toda esta infraestructura que se crea. Ahí entran dos herramientas súper importantes, una en particular que es un inventario de recursos. Ahí particularmente podemos capturar eventos o directamente registrarlo a partir de la API de las nubes, por ejemplo. Entonces, ahí entra otro jugador fundamental para nosotros, una de las gemas del infinito, Spaceman. Bueno, básicamente orquesta toda nuestra solución.
¿Qué pasa acá? Yo digo que DevSecOps no sirve para nada, loco. Las cosas viejas, si funcionan, ¿para qué carajo las cambiamos? ¿O no? ¿Eh? Acá tenemos nuestro tiranosaurio Rex, así que él te puede sacar cualquiera de esas afirmaciones que estás comentando recién, ¿eh? ¿Quién usa DevSecOps acá? ¿Eh? Loco! ¿Qué parece esto? Gracias, vuelvan prontos. Continuando un poco con este esquema, tenemos a Spaceman, que orquesta toda esta solución, y esta herramienta, particularmente se coordina con otras. Tenemos un repositorio centralizado en donde tenemos todas nuestras herramientas de seguridad. Ahí esas son algunas, después vamos a comentarlas un poco más. Spaceman va de la mano con Argo CD, que es otra herramienta open source, que nos da un montón de poderes acá en el momento de desplegar estas herramientas en los clusters por medio de OpenID Connect. ¿Esto qué hace? O sea, OpenID Connect nos permite desplegar estas herramientas sin particularidades del proveedor cloud, ya que OpenID Connect está implementado por un montón de identity providers externos. Entonces, nos da una solución agnóstica al momento de autenticarnos, por ejemplo, a los clústeres. Esto es algo que se utiliza para joinear los clústeres y demás Argo CD, que después deploye las herramientas. A su vez, si hay algún error de configuración, por ejemplo, utilizamos templates, que dicho sea de paso no lo había comentado, pero los usuarios también disponen de templates para desplegar, por ejemplo, clúster de Kubernetes, entre otros recursos. En el caso de que no esté correctamente configurado, básicamente lo que puede hacer Spaceman es, a partir de estos templates, puede solventar estas falencias, por decirlo de alguna manera, con otros templates que arregla básicamente la infraestructura. Cabe mencionar que en todo un ecosistema de seguridad de Kubernetes hay que tener en cuenta qué imágenes se deployan en los clusters. Ahí pueden entrar herramientas como Cosign, donde se valían firmas y además, bueno, se tiene que tener un registry específico donde estén tus imágenes. Por otro lado, podemos hablar de herramientas como Cilium para segurizar todo lo que es la comunicación a nivel de red entre distintos componentes o containers ahí que corren en nuestros clusters. Bien, con esto podemos tener un esquema de segurización de todo un entorno multicloud de Kubernetes. Ahora vamos a hablar de algunas cuestiones de deploy seguro de clúster, que más o menos estuve comentando en el esquema anterior. El acceso seguro a estos clústeres, el gobierno cumplimiento, el enforcement de política y el monitoreo de eventos. Despliegue seguro de clúster, ¿cómo lo hacemos? Bien, como ya comenté, tenemos varios cloud providers donde deployamos clúster de Kubernetes. Entonces nosotros tenemos que escanear todo esto que se está por deployar con una herramienta que ya comenté que se llama Checkop. Básicamente, ¿qué hace Checkop? Escanea estos recursos antes de que sean deployados a partir de la infraestructura como código. Además, Checkop lo que tiene que son distintas policies, algunas ya están preconstruidas, que ya se pueden utilizar directamente desde Checkop. A eso, dicho sea de paso, hay que hacer una limpieza porque no todos son policies de seguridad. Entonces es necesario como que revisar bien qué policies se quieren aplicar, que ya vienen con la herramienta. Por otro lado, esta herramienta te da la flexibilidad de básicamente crear tus propias policies de seguridad. Entonces, ahí tenemos la flexibilidad de lenguajes como Python o incluso usar YAML para crear nuestras propias policies e implementarlas antes de básicamente implementarlas y que después cuando alguien quiera deployar algo, estos controles lo dejen pasar o no, o lo dejen deployar o no, en base a estos controles.
Por otro lado, el acceso a los clústeres, ¿cómo lo hacemos? Bien, ahí también nos basamos en otras herramientas, particularmente en una herramienta open source llamada Qlogin, que tiene distintas implementaciones de OAuth 2, particularmente a nosotros nos interesa OIDC, con un flujo, parece un poco chino, digamos, pero son flujos de OAuth. Usamos un flujo de PKCE que se considera un flujo seguro de autenticación para aplicaciones distribuidas. Consideren que en este caso cada usuario puede ejecutar, por ejemplo, kubectl desde su propia terminal. Entonces, cada vez que ejecuta estos comandos se hace autenticación y se valida que con un proveedor de identidad externo, que puede ser cualquiera, se valida si ese usuario tiene acceso o no. Entonces, ahí ya tenemos la autenticación que hacemos con la autorización. Ahí principalmente utilizamos ya dentro del clúster, utilizamos Airbag, en donde nada, ahí definimos qué grupo de usuarios tiene acceso, qué usuario puede hacer qué cosa, y nada, con eso ya garantizamos autenticación y autorización a través de un provider externo. ¿Qué ventajas nos da esto? Bueno, básicamente podemos utilizar un montón de features de un identity provider externo, como por ejemplo MFA, que eso de por sí no viene en Kubernetes. Gobierno y cumplimiento. Bien, acá voy a mencionar nuevamente dos herramientas, Kubescape y Checkop, que básicamente Kubescape nos puede servir para realizar lo que dice ahí, análisis de riesgo, y medir cumplimiento de seguridad en base a distintos frameworks como SIS, NSA, Mitre. Además podemos volver a verificar policies de Checkop, esto con clústeres que ya están corriendo incluso, porque podemos volver a escanear, por ejemplo, repositorios de donde están los manifiestos de estos clústeres, o directamente podemos bajar esos manifiestos y volver a analizarlos en base a las policies que tenemos, y también, bueno, el escaneo de Kubescape, digamos. Enforcement de políticas. Acá entra otra herramienta muy importante que es Gatekeeper, que básicamente está basado en Open Policy Agent. Básicamente esto nos permite validar políticas en tiempo real en todo este entorno de Kubernetes, y nada, básicamente nos permite desacoplar las decisiones de estas policies del API server de Kubernetes que estuvo comentando hoy Juanma. Entonces tenemos desacoplado este control de cualquier otra decisión que tome el API server, y todas estas policies nosotros las podemos configurar, podemos utilizar algunas policies que ya están abiertas en la comunidad, o podemos crear nuestras propias policies. ¿A qué voy con esto? Bueno, básicamente si un usuario quiere ejecutar algún comando, no sé, y quiere utilizar un determinado registry, una policy, vos podés crear una policy que diga, bueno, quiero que solamente se creen pods o deployments a partir de este registry, o que solamente utilice tal imagen o cosas así por el estilo. Nada, eso en base a las decisiones organizacionales. ¿Cómo hacemos monitoreo de eventos? Acá entra otra herramienta muy importante que es Falco. Dicho sea de paso, cada herramienta es un mundo, solamente la estoy mencionando, pero cada herramienta involucra un montón de cosas. Cada herramienta es como una gema del infinito. Así que nada, básicamente nos permite evaluar o revisar comportamientos inusuales y en base a eso generar alertas. Nada, una vez que, no sé, por ejemplo, alguien quiere hacer un escalado de privilegio o cosas por el estilo, Falco puede alertarnos sobre eso. Y además Falco tiene la virtud de que se puede integrar con otras herramientas y permite crear un flujo completo, digamos ya, de acción frente a estos comportamientos inusuales. Activar un flujo de incident response, por ejemplo, en base a determinadas alertas. Eso, esas facilidades nos brinda Falco. Bueno, en esta parte de lo que venimos compartiendo queremos recalcar un poco la importancia de estas gemas del infinito o estas herramientas, por ejemplo Argo CD, como donde nos permite desplegar las diferentes herramientas a los clústeres de diferentes nubes, e igualmente Spaceman. Estas dos herramientas trabajan en conjunto para lograr todo esto. Entonces vienen siendo el dúo dinámico.
Entonces, vamos al contexto de que tenemos múltiples cloud providers y múltiples nubes. Entonces, es muy importante para lograr esta gestión de seguridad en múltiples nubes, con múltiples clusters, tener un registro de esos recursos. Entonces, necesitamos un inventario, muy clave para poder lograr el objetivo. Igualmente Spaceman como un director, orquestador de este ecosistema que pues, a partir de esta fuente o de este registro de información de recursos de los diferentes cloud providers, de los Kubernetes, pues nos permite no solamente pues, obtener esta información, sino también manipular Argo CD para poder desplegar estas herramientas a los diferentes clusters. No solamente eso, sino que pues, también permite gestionar todo el tema de la autenticación, el tema pues, del joineo, la manipulación de Argo CD para poder desplegar esas herramientas a los diferentes clusters. Igualmente, Spaceman tiene más capacidades y más bondades, de las cuales son alertar mis configuraciones de los clusters, así como ejecutar la resolución de mis configuraciones con IAC. Argo CD, pues Argo CD como herramienta que mediante GitOps y mediante los repositorios que nos compartía recién Facu podemos desplegar las diferentes herramientas para poder pues, llegar y cumplir como no, los lineamientos o gobierno de seguridad en la organización. Acá tenemos un poco pues, los diagramas y cómo se puede pues, Argo CD cómo interactúa. Entonces pues, podemos tener diferentes cloud providers, AWS, GCP, on-premise, y poder a partir de estos despliegues llegar y asegurar diferentes ítems como compartía recién Facu, los diferentes clusters. Mediante, claro, es muy importante aquí tener en cuenta que para poder llegar a estos clusters se debe tener pues, la autenticación y toda la gestión de autorización mediante OIDC. Entonces, acá podemos desplegar diferentes herramientas como Falco, Checkup, QSK, Gatekeeper, a estos diferentes clusters en las diferentes nubes. Aquí en esta arquitectura inicial que compartimos del clúster de Kubernetes, queremos compartirle cómo se visualizan un poco a grosso modo de lo que ya se compartió de los incisos anteriores. Entonces, acá en este lado, del lado izquierdo, tenemos todo el tema de IAC y despliegue. Actualmente tenemos como una gestión y diferentes templates que ya nos permiten por debajo ya las configuraciones de seguridad necesarias para poder ser desplegados. Entonces, pues acá trabaja todo el tema de checkup para igualmente QSK, de sus flexibilidades de reglas también para definirlas y poder que cada uno de los clusters puedan ser desplegados a su correspondiente cloud provider. Luego tenemos todo el tema de kubelogin, que es todo el tema de autenticación y autorización. En este caso, en el ejemplo es kubectl. Y en esta línea delgadita como la aplicación externo al API server ya interno del clúster Kubernetes, tenemos Gatekeeper. Que Gatekeeper también partiendo de las reglas que tenemos definidas y los permisos que se tienen, así o no, permitir algún cambio o ejecución de algo dentro del clúster Kubernetes. Ya acá dentro del clúster de Kubernetes volvemos a tener QSK y Checkup, ya que ellos también pueden ejecutarse o analizar la infraestructura que tenemos desplegada de cada uno de los clústeres de Kubernetes. Entonces miramos, no sé, por ejemplo, reglas de tráfico que se tienen definidas, si sí o si no se permiten, de nuevo, o con Kubescape. Y luego ya tenemos Falco. Falco como herramienta de monitoreo que nos permite alertar si estamos bajo algún ataque. Ahora sí, ¿qué sucede con lo que ya existía? Bueno, con lo nuevo pues ya con estos controles iniciales que manejamos desde los despliegues y ya con las templates ya asegurados, tenemos ya clúster con controles en el despliegue, el joineo en conjunto con las herramientas Argo, Spaceman. Estos esquemas del infinito muy importantes, podemos realizar el join de clusters automático e igualmente el despliegue de las herramientas inmediatamente. Con los clústeres viejos, como la solución, claro, parte de un contexto en donde pues, no se tenía este ecosistema, ¿qué se tiene? Se tiene pues, la alerta y la resolución automática o manual de las configuraciones. ¿Por qué? Porque pues, hay contextos en donde hay algunos que
se tiene que dedicar como su tiempo y capaz el automatismo hay que llevarlo con pinzas, entonces también se puede dar el caso. E igualmente la resolución de mis configuraciones mediante templates de IAC. Entonces, hemos logrado pues, llevar como a cabo la pregunta inicial. Entonces, acá presentamos del equipo de seguridad y que saltamos acá los héroes rockeros, Facu y Juanma. Presentamos de nuevo la arquitectura inicial en donde pues, tenemos todo el tema del manejo de multicloud y múltiples clusters siendo asegurados mediante herramientas de solo un punto de gestión que se hace, claro, teniendo y recalcando la importancia del inventario, de una herramienta directorio orquestadora y Argo CD. ¿Quién está para un laboratorio? Bien, va a ser bastante breve, pero queremos dejar como que esto funciona. Y de hecho, funciona en cualquier lado. Lo monté en una máquina virtual Ubuntu con un Minikube corriendo dentro. Esto se expone a la red por medio de un Nginx. ¿Por qué por un Nginx y no directamente desde la máquina? Bueno, básicamente Minikube funciona solamente por localhost. Luego tenemos por otro lado una Raspi que tenía tirada en mi casa. Ahí tengo un proveedor de identidad externo, en este caso es Keycloak. Y de nuevo otro clúster de Kubernetes montado con Minikube y expuesto a través de un Nginx. Bien, ¿cómo va a hacer este laboratorio? Bueno, tiene varias partes. Vamos a tratar de ser un poco breves, pero en principio, en la primera parte, lo que vamos a querer mostrar es el flujo de autenticación con kubelogin. Después, por otro lado, autenticación hacia el otro clúster que está acá, de Minikube User, a través de la API de Kubernetes directamente, sin kubectl. Luego, en la tercera parte, ya vamos a mostrar un poquito más de cómo interactúa Argo y vamos a tener una versión muy preliminar de Spaceman, que va a ser un join directamente desde código, por medio de un script o aplicación, como le guste más. Ahí vamos a desplegar Gatekeeper. Y por último vamos a hacer un test de Gatekeeper en la última parte. Esto está todo grabado porque obviamente no le voy a mostrar en vivo. Logrando un cacho. Bien, si se fijan ahí es básicamente la configuración de Minikube. Tiene configuración del Identity Provider externo, en este caso, como había comentado, Keycloak. No sé si se alcanza a ver, pero bueno. Luego, nada, una vez que tenemos eso, podemos crear un permiso para un determinado grupo de usuarios. Esto es un comando, se puede hacer con un manifiesto también, pero básicamente lo que hace esto es, le da permisos a un usuario que esté dentro del grupo KDM, y nada, tiene permisos de cluster admin en este caso. ¿Qué hacemos después? Bueno, utilizamos ahí kubelogin, que tiene también de nuevo configuración del Identity Provider externo, y además le decimos que use el flujo de PKCE, que es un flujo de OAuth, como había dicho, seguro, o sea, se considera seguro para aplicaciones distribuidas, esto porque no distribuye un secret. Bien. Una vez que nos autentiquemos, ahí fíjense que nos salta el browser, nos autenticamos con nuestro usuario, nos dice que ya estamos autenticados y ahí podemos volver a la terminal, en donde si se fijan van a ver que una vez que te autenticaste da información básica de ese usuario. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, terminamos de configurar kubelogin, que nos faltaría crear un usuario que se autentique con la identidad de que extrajimos de este Identity Provider, que en este caso es mi usuario Facu. Esto, nada, creamos ahí abajo, se va a ver, pero se crea un usuario OIDC, dice ahí abajo más. Un usuario OIDC puede tener otro nombre y eso impacta directamente en el kubeconfig. Si después entran al kubeconfig van a ver que tiene algunas cosas más seteadas justamente por este comando.
Así que nada, una vez que tenés eso, cada vez que vos ejecutes kubectl con ese usuario, te va a empezar a responder, digamos, en base a los permisos que tenga este. Por ejemplo, si ejecuto un comando, a ver un poquito más adelante. Bueno, ahí sí empiezo a ejecutar comandos como kubectl, getNodes, por ejemplo, o cualquier otro comando. No sé, está cortado. Ahí ya nada, tipo, me va a dar permiso o no en base a la configuración que tenga en Airback. Paso a la siguiente parte, que este es un poco más breve. Es un poco más de lo mismo si quiere, pero por medio del API de Kubernetes directamente. Es el otro video. Nada, ahí como para mostrar, si quieren encontrar con kubelogin el JWT del usuario, pueden entrar a esa dirección y nada, después ya pueden usar ese token directamente para usar la API de Kubernetes. Por ejemplo, ahí no tengo ningún permiso, me va a decir que no estoy autorizado y después si uso uno de esos tokens, ahí con por ejemplo ese comando, ahí me va a responder directamente con, en este caso era getNamespace, o es el equivalente en API. Y bueno, pasamos a la otra parte, que este ya tiene una interfaz gráfica por lo menos. Ahí, si ven, nada, es un Argo CD que está deployado en Minikube directamente, en uno de los Minikube de la máquina virtual. Si ven ahí, no hay ningún otro clúster. Se adelantó un poco, pero bueno. Si ven acá, no hay otros clusters, aparte de donde está instalado básicamente Argo CD. Este código después lo dejo en un repositorio, pero básicamente es una versión preliminar de Spaceman, que lo que va a hacer es conectarse al Identity Provider, conectarse a Argo CD, o sea, con conectarse me refiero a autenticarse, y luego nada, va a pasar a utilizar los endpoints de Argo CD para joinear el clúster automáticamente, sin intervención mía básicamente, solamente con el usuario que tengo registrado en el IDP externo, utilizando ese JWT que me devuelve. Entonces, bueno, una vez que corro este programa, que de nuevo, o sea, esto se puede ver en el repositorio que después les voy a compartir, nada, ahí con eso se puede ver que si vamos de nuevo a la parte de clusters, una vez que se corre esto, ya está, el cluster ya está registrado en Argo CD, entonces ya, a partir de acá puedes empezar a deployar cualquier herramienta, en nuestro caso herramienta de seguridad. Y nada, después en la siguiente sección lo que se hace es deploy una aplicación. Esto de nuevo se puede hacer tranquilamente por API. Acá nada más se hace así por tema de facilidad, pero tranquilamente sepan que se puede hacer por medio de API. Y nos estamos conectando a un repositorio público, digamos, pero nada, lo ideal sería que tengas tus propias herramientas en tu propio repositorio de la organización. Fíjense que ahí se usa, nada, incluso Argo CD te puede crear namespace y demás. En este caso el de Gatekeeper, que es Gatekeeper System. Okay. Y nada. Una vez que ya joineamos eso, vemos que está desplegado y pasamos a la última sección, que es una muestra que lo voy a adelantar un poquito. Acá. Una vez joineado, ahí ya podemos empezar a desplegar. O sea, ahí ya, si ven, ya hay un par de aplicaciones, entre esos los constraints de Gatekeeper, que son las restricciones que yo creo con las policies. Ahí adelanto un toque. Pero nada, una vez que ya está desplegado, si ejecuto policies que no tienen la configuración correcta, ya directamente me va a decir que no lo va a hacer, digamos, y me lo alerta. Y una vez que ya tenemos una policy que tiene todas las configuraciones adecuadas, eso sí me lo va a dejar deployar.
Ahí se ve. Y nada, ahí, esto lo fui un poco rápido por tema de tiempo, pero nada. Una vez que una policy es correcta para nuestro criterio, digamos, eso sin problema te permite deployarlo. Ahí si ven, dice que está ready. Así que nada, ese era un poco de lo que le queríamos compartir ahí. Bien, ¿qué vimos hoy? El deploy seguro de clúster, el acceso seguro de estos clúster, gobierno, cumplimiento, enforcement de políticas con Gatekeeper, monitoreo de eventos Falco y nada, cómo desplegar herramientas de seguridad desde un punto centralizado en un entorno multicloud. Acuérdense que utilizando OpenID Connect es posible autenticarse a distintas plataformas de una forma muy agnóstica, digamos, y que no dependa específicamente de un cloud provider. Nada, eso es lo que le queríamos compartir y nada. Acá hay un repo, después si alguien lo quiere revisar, puede verlo. Así que nada, gracias y si tienen alguna pregunta, su merced. ¿Cuál de todos? Ah, perdón. Kubernetes, entendí nada que ver. ¿Tienen una pregunta, yo pensé? Te oí el micrófono. Unas preguntas nomás. ¿Tendrá? Sí. Hola, sí, quería preguntar si probaron alguna vez con entornos de Kubernetes en los que no podés modificar cosas en kubeadmin. En el namespace de admin de Kubernetes o no podés levantar pods privilegiados y no puedas montar cosas sobre ese tipo de entornos. Ponele en Kubernetes de GCP, creo que tenés autopilot y no podés hacer modificaciones sobre ese tipo de namespaces. Sí, ahí con respecto a las herramientas que vas deployando en distintos proveedores cloud, particularmente sí pudimos probar en distintos cloud providers. Cada uno igual tiene su complejidad y sus particularidades en algunas cuestiones, pero sí es posible. Solamente que, nada, qué sé yo, en lugar de utilizar un namespace que no se puede modificar, qué sé yo, ahí también no aclaramos, pero en general utilizamos un namespace específico que nada, después incluso puede interactuar con otros, digamos. Si por ahí, nada, cualquier cosa igual nos podés contactar después, así que no hay drama. Bueno, nada, cualquier cosa les dejo, perdón, cualquier cosa igual, después nos consultan acá, les pasamos el link, digamos, si es que nos lo escanearon. Algunos enlaces útiles y nada, si por ahí quieren contactarnos, ahí tienen nuestros LinkedIn.